Yo quería escribir una historia sobre una niña, porque era una anécdota que me había contado una amiga. Me había contado, una amiga un día me dice: estoy muy preocupado porque la señora que trabaja en mi casa tiene una hija que va a una escuela pública donde hay demasiadas bandas, y entonces me dijo que matan niños porque hay balas perdidas, etcétera, que ha decidido agarrar a la niña, sacarla del colegio, de la escuela esta, y llevársela a su casa y tenerla encerrada en su casa para salvarla de esto y darle ahí los estudios. Me pareció una cosa como muy loca y me pareció interesante. Entonces empecé a escribir, ese era mi plan, para hablar de plan que sí tenía, un plan, digamos, en ese sentido. Y estaba yo viviendo en Caracas y aparece Chávez y dice que anuncia que tiene cáncer. Eso cambió mucho la sociedad y yo empiezo a ver un poco cómo vamos viviendo como país y cambiando. Yo sigo escribiendo mi historia con otras cosas, pero voy siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando con Chávez. Es un tema que me interesa mucho, es la enfermedad. Digamos, además, en el caso de Chávez en ese momento ya era un mito en construcción. Chávez hablaba desde la eternidad. Chávez había logrado, además, que tuviera la reelección indefinida para él, digamos. O sea, lo tenía todo, pero no contaba con el cuerpo. A mí eso me parecía como extraordinario. Y estoy en diciembre de ese año, yo abro un periódico oficialista, un periódico que se llama Últimas Noticias, de gran tiraje, muy a favor del gobierno, y veo una pequeña noticia en un recuadro que es una entrevista, una declaración de un escolta de Chávez, de un custodio policial de Chávez. Y este hombre dice que Chávez sufre en la quimioterapia. Y yo me quedo como, cuando uno tiene una especie como de revelación, de epifanía, y digo, esta es la noticia más subversiva que hay en este periódico y en toda la prensa nacional. O sea, es decir, frente al hombre que se ha estado tratando de sacralizar, ¿no? Aquí hay alguien que dice que el hombre sangra, digamos, ¿no? Esta idea de lo mortal. Y a partir de ahí yo empecé a sentir que podía haber un espacio simbólico para tratar de meter todo el país y de contar lo que éramos, entre ese anuncio de Chávez de que tengo cáncer y el desenlace de la historia, ¿no? Y entonces empiezo a pensar esta historia de la niña y otras que voy pensando dentro de ese espacio. Y empiezo a hacer un registro muy serio y muy riguroso, porque quería hacer en eso muy estricto, de todas las declaraciones de Chávez durante ese tiempo. De manera de respetar también la gente que afecta a Chávez, o no respetar la enfermedad de él. Entonces Chávez, hay un registro muy serio de todo lo que aparecía ahí, lo dijo, se vivió, apareció en la prensa tal y como está. Y es como el telón de fondo, el contexto de esa historia. Y todas las otras son como unas historias de ficción mucho más cercanas. Y entonces ahí me metí un poco como en ese tema. A mí me pareció interesante porque, bueno, tocaba dos cosas que yo había trabajado mucho, que era la figura de Chávez y el tema de la enfermedad, que también, por supuesto, la polarización, ¿no? Pero uno de las cosas interesantes con Chávez, creo yo, es que él era muy beligerante, pero no tenía épica. Digamos, Chávez hablaba como si hubiera bajado de la Sierra Maestra o hubiera tumbado a un dictador, y realmente nunca hizo eso, ¿no? Él ganó las elecciones de un país petrolero, le dio la patada a la mesa y cambió las reglas de juego, pero no tenía una épica, y yo creo que consiguió esa épica en la enfermedad, en esa batalla, digamos, en la que él de alguna manera incluso se sacrifica. Bueno, sacrifica, él de alguna manera también utiliza eso políticamente, se convierte en una especie como de mártir, ¿no? Pero se lanza a una campaña electoral estando enfermo, con mucho dolor, sabiendo que se va a morir, y entra como en esa carrera. Yo creo que ahí conseguí como un momento que me pareció muy interesante, y por lo menos para compartir algunas perplejidades y ponerlas en el relato.